Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión continuamos con el tema 61, en el que vamos a hablar específicamente de las aplicaciones de estas herramientas que hemos visto en estadística, de estas herramientas de estadística que son la desigualdad de Chebyshev, el coeficiente de variación y también las variables normalizadas. La potencia fundamental de estas herramientas se basa, como ya he dicho, en la desigualdad de Chebyshev. Además, sirve para demostrar la ley de los grandes números que veremos más adelante en el tema 66. Pero en primer lugar, para lo que sirven estas herramientas en estadística, es para centrarse en la comparación, en el análisis y en las características fundamentales de distribuciones que a priori no podríamos comparar. De hecho, la primera de ellas, la desigualdad de Chebyshev, nos da una idea del porcentaje de datos que podemos encontrar en un intervalo centrado en la media, un intervalo de dimensión x centrado en la media, dimensión tal en el caso en el que estábamos hablando. De hecho, la desigualdad de Chebyshev nos dice que dada una variable estadística, una variable aleatoria, independientemente estamos hablando de variable estadística o variable aleatoria, hablamos de lo mismo, ya que vamos a hablar de media, sería la media, y la varianza finita, varianza de x. Hablando en estos términos, tendríamos para la desigualdad de Chebyshev, la desigualdad de Chebyshev nos dice que en el intervalo mostrado para un k mayor que 0, en intervalo donde tenemos x media menos k por la varianza, x media más k por la varianza de x, en este intervalo tenemos el 100 por 1 menos 1 partido por k cuadrado por ciento de los datos observados. Al menos el tanto por ciento que aparece en pantalla de los datos observados está aquí. Lo que nos da información es sobre la cantidad de datos que podemos tener en un intervalo centrado en la media. La potencia de este elemento nos asegura que, bueno, en cuestión de probabilidad se usa muchísimo, ya que lo mismo que estamos hablando para variables estadísticas, ya hemos visto que para variables aleatorias también sirve y se usa muchísimo. Lo que nos da información es de la dispersión de los datos. Todas estas medidas nos dan información de la dispersión de los datos. Ahora bien, en el caso de la desigualdad de Chebyshev, nos dice que en un intervalo concreto hay al menos, es decir, hay seguro, hay 100 el 100 por esta cantidad, dependiendo de la amplitud del intervalo, claro que la que estemos haciendo de la amplitud del intervalo, de los datos. Ese tanto por ciento de los datos está ahí, seguro. Además, puede haber otro tanto por ciento, sí, pero ese tanto por ciento está seguro. ¿Cuál es la potencia? Que cuando lo que hacemos, por ejemplo, el intervalo que estamos considerando es para k, consideramos k igual a 2, si k igual a 2, entonces el intervalo que estamos considerando es igual a x media menos 2 veces la varianza de x media más 2 veces la varianza de x. En esa situación lo que tenemos, según esta fórmula, 1 menos 1 partido por 4, tendríamos 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Estaríamos hablando del 75% de la muestra. Es decir, en este intervalo, en todos los casos, en todos los casos, tenemos el 75% de la muestra. Y cuanto mayor sea k, obviamente, cuanto más grande sea el intervalo, más datos tendremos, con seguridad. Esta herramienta es muy potente a la hora de, bueno, a la hora de ajustar, a la hora de inferir, sobre todo en inferencia estadística, lo veremos en el tema 67, a la hora de inferir es fundamental esta fórmula, la desigualdad de Chebyshev. Por otro lado, hemos visto también el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo definíamos, en las condiciones anteriores lo definíamos como la varianza partido por la media, por lo absoluto. Obviamente la media tiene que ser distinto de 0, porque si no, no tendría sentido hablar del coeficiente de variación. Y la potencia que veíamos en el coeficiente de variación era que es adimensional, no tiene medida.
porque la varianza, la desviación típica y la media tienen las mismas dimensiones, por lo tanto, al dividirla, la dimensión desaparece, no hay dimensiones. Esto nos facilita el poder comparar las diferentes muestras de diferentes medidas, de diferentes poblaciones, diferentes muestras, y poder comparar pues, elementos que a priori no serían comparables. Esa es una de las características fundamentales. De hecho, otra en esta línea también estaba el coeficiente de variación de Pearson. Hay que recordarlo, que a lo mejor no lo he dicho, es de Pearson. Pearson fue el que, lleva su nombre, simplemente, el coeficiente de variación de Pearson. Por otro lado, también tenemos las variables normalizadas. Las variables normalizadas se identifican por z y se escriben como x menos x media partido por la varianza, por la desviación típica. En esta situación hemos visto que en todos los casos la media de z es igual a 0 y la varianza de z es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en todos los casos, independientemente de la distribución de la que estemos hablando, de las medidas que estemos considerando, de las dimensiones que estemos considerando, en todos los casos, si hacemos este cambio de variable, siempre y cuando la desviación típica no sea 0, si hacemos este cambio de variable vamos a obtener una distribución con media 0 y con varianza 1. Con lo cual, en todos los casos, podremos compararlas. Si tenemos una distribución con una distribución adimensional, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, arriba tenemos la dimensión y abajo tenemos la misma dimensión. Luego, su división es adimensional. En esta situación, la comparación entre dos poblaciones, entre dos muestras, entre dos distribuciones, sí, entre dos distribuciones muestrales que tengamos y que podamos comparar porque hemos llevado, por así decirlo, llevado al mismo sitio, podemos compararlas porque tienen media 0, varianza 1. Esta es la idea fundamental. De hecho, es la que se aplica posteriormente a cambiar. Cuando hablamos de la variable de la distribución normal, de la distribución de probabilidad normal, hablamos de la general y hablamos de la normal estándar. La normal estándar tiene media 0 y varianza 1. ¿Por qué? Porque al calcular, bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero al calcular la media, al calcular los valores de la distribución normal, resulta muy complicado. Sin embargo, los de la distribución estándar ya están calculados en tablas y lo único que se realiza es un cambio de variable pues, para poder extrapolar después, para poder coger los datos y no tener que estar calculándolo, porque los cálculos son tediosos. En este sentido, también vimos en el tema pasado, en el de parámetros estadísticos, en las medidas de posición, de dispersión y de forma, vimos unas medidas que ya dije en su momento que se referían a los que utilizaban la tipificación, que podían verse como tipificación. De hecho, es el coeficiente, los coeficientes de asimetría y de kurtosis de Fisher. Coeficiente de asimetría de Fisher, recordamos que se escribía como sigma 1 igual a la sumatoria desde i igual a 1 partido por n, desde i igual a 1 hasta... sí, es que prácticamente x sub i menos x media al cubo partido por sigma de x al cubo por n sub i. Prácticamente lo que estamos viendo es, podríamos ponerlo como 1 partido por n por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, que lo he obviado aquí, de z sub i elevado al cubo por n sub i, con este cambio, simplemente al realizar este cambio. Es la tipificación de la variable. De hecho, lo que estamos buscando con el coeficiente de asimetría de Fisher también es quitarnos esa dimensión, las dimensiones de los elementos que estemos considerando. En el coeficiente de kurtosis de Fisher, que recuerdo que era el apuntamiento que tiene una gráfica, mientras que la simetría era, pues bueno, la simetría o asimetría con respecto a su media.
El coeficiente Kurtoshi nos muestra que sigma gamma 2 igual a 1 partido por n, pues del mismo palo estamos hablando. Hasta acá, de x sub i menos x media a la cuarta partido por sigma de x a la cuarta por n sub i. Obviamente esto podemos escribirlo al igual que lo hemos hecho antes con z. Z sub i elevado a 4 por n sub i. Y esta es una de las aplicaciones de la tipificación de variables, de la normalización de variables. Como colofón de estas aplicaciones hay que tener en cuenta que el uso correcto de las desigualdades de Chebyshev, el coeficiente de variación de Pearson y la tipificación nos permiten completar el análisis de la comparación de poblaciones en el aspecto de la dispersión observada. Estamos hablando de dispersión desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la desigualdad de Chebyshev establecemos intervalos que contengan alrededor del valor medio un porcentaje de los datos. Desde el punto de vista del coeficiente de variación generamos medidas dimensionales, una medida dimensional que sea comparable entre poblaciones. Y también obtenemos mediante la tipificación de variables una transformación de las variables que permita determinar, observar y calcular, en todos los casos, de mayor a menor cercanía, ver de mayor a menor cercanía al valor medio de la distribución en cada uno de los casos. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de dispersión de los datos y lo estamos enfocando desde diferentes puntos de vista. Los 3 puntos de vista que hemos visto a lo largo del tema y que aparecen en el título. Con esto dejamos el tema visto para sentencia, vamos a ver las conclusiones en el próximo vídeo y las referencias. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.